Buenas tardes para todos. Realmente, pues a ustedes muchas gracias por la invitación, a Juan que nos ha venido padeciendo desde hace un tiempo con los recursos y los proyectos de regalías. Me acompaña Juliana Moreno. Juliana es la directora del Banco de Proyectos, ella coordina desde la Gobernación de Antioquia el equipo de regalías y la presentación la vamos a hacer a dos manos. Entonces, vamos a presentar. Enseguida miramos el contenido, pero quiero plantearlo, la presentación que nosotros hacemos no es desde la perspectiva de quien diseñó el sistema, que lo hizo el gobierno nacional, sino desde la perspectiva de quienes fuimos un poco los usuarios pasivos. A nosotros, como usuarios del sistema, en términos generales, muy pocas veces nos consultan. De hecho, nos han venido consultando casi que en los últimos 6 meses, pero ni previo a la expedición de la Ley 1530, ni previo a la expedición de sus decretos reglamentarios 2012, 13 y parte del 14, fuimos consultados. ¿Y por qué hago esa claridad? Porque nosotros hoy lo que vamos a hacer es a contarles cómo está estructurado el sistema y al final, desde nuestra perspectiva, cuáles son esos aspectos que nosotros consideramos que podrían ajustarse o modificarse, que de hecho los hemos compartido con el gobierno nacional, pero que como ustedes entenderán, nosotros no somos autoridad en la materia, ni desde la gobernación, ni desde los municipios, únicamente lo son las instancias definidas por el Sistema General de Regalías, que las vamos a ver también en esta presentación. Entonces, quería empezar con esa claridad, que lo vamos a hacer desde la perspectiva de usuarios. Vamos a tener 3 bloques. Este primer bloque es muy general, de dónde se derivan las regalías, por qué existen, por qué salen, qué es el Sistema General de Regalías, la normatividad vigente, una comparación entre el Fondo de Regalías, que era lo que funcionaba hasta 2011, y el Sistema General de Regalías, que es lo que funciona hoy, cómo está estructurado y cómo se planifica todo este proceso dentro del Sistema General de Regalías. El segundo bloque, la ejecución, aspectos presupuestales, seguimiento, monitoreo, evaluación y control. Aquí va a estar Juliana y parte también en el anterior, y en esta va a estar Juliana, y aquí va a ser compartido. Vamos a cerrar con 2 temas que nosotros desde nuestra perspectiva les damos mucha relevancia, pero que en principio no hacen parte ni siquiera de las presentaciones que hace el gobierno nacional frente al tema de regalías, que son las vigencias futuras y el proceso de ajustes a proyectos previamente aprobados en regalías. Y cerraríamos entonces con un tema, como ya lo mencioné, de cuáles son aquellos aspectos que nosotros consideramos hay que resaltar, que son importantes, que indudablemente los tiene el sistema, y cuáles son aquellos que nosotros consideramos más como oportunidades de mejora. Y de allí pues ya entonces entraríamos a una jornada de preguntas. Arranquemos entonces con este primer bloque de generalidades. Básicamente las regalías son aquellos recursos que entran al Estado colombiano, y enseguida entramos un poquito a la discusión de quién es el Estado colombiano en este caso para efectos de las regalías, y se reciben por efectos de la explotación de un recurso natural no renovable. En términos generales, nosotros como país recibimos regalías obviamente de la explotación de hidrocarburos y recibimos regalías de la explotación de recursos mineros. En particular en Antioquia, la fuente más grande la tenemos, hidrocarburos en el Magdalena Medio y toda la zona aurífera como es el nordeste y el Bajo Cauca. Obviamente entonces también está la zona carbonífera de la cuenca de la Sinifaná, pero los grandes recursos que recibe el departamento de Antioquia por temas de regalías están asociados fundamentalmente a hidrocarburos en Magdalena Medio y a toda la explotación aurífera, repito, en el nordeste y en el Bajo Cauca. Los 2 sistemas y un poco un paralelo. Cuando existía el Fondo Nacional de Regalías, la misma ley que lo creó establecía que el 80% de los recursos de regalías que percibe el Estado colombiano iban orientados a las regiones productoras o a las regiones, caso Turbo, porque hay una pregunta siempre, pero ¿por qué Turbo recibía tanto antes si no es productor? A las regiones por donde se embarcan, en este caso, los hidrocarburos. Entonces, lo que decía la norma era, el 80% va orientado a esas regiones productoras o a esas regiones donde se embarcaban los hidrocarburos y el 20% restante a los no productores, es decir, ahí cabíamos todos los demás no productores. Diferencia enorme en este momento, se cambia la ecuación, el Pareto se invierte.
El sistema dice, oiga, hagamos un alto en el camino, recordemos un poco qué generó ese acto legislativo del 2011. Hagamos un alto en el camino, porque lo que sí tenemos claro es cómo está estructurado el Fondo Nacional de Regalías no está funcionando bien. Entonces tenemos que hacer un cambio, y el cambio fue dramático, y el cambio fue radical. Yo soy de las que estoy absolutamente convencida que cuando uno no puede resolver un problema, tiene que cambiar de problema. No éramos capaces de resolver el hecho de que los recursos de regalías se destinaban a una serie de proyectos que no eran priorizados, que no eran los que garantizaban mejorar condiciones de vida. Entonces, ¿qué hizo el Estado colombiano? Dijo, no señor, si no somos capaces de cambiar todo el tema de los proyectos, su control, su ejecución, su formulación, que no fuimos capaces, cambiemos el sistema. Y se hizo un cambio dramático. Primer cambio, el 80% de los recursos va a regiones no productoras y el 20% se queda en las regiones productoras. Segundo gran cambio, en este proceso cada entidad territorial establecía sus proyectos, sus prioridades, los aprobaba yo con yo. Entonces terminábamos viendo, yo no voy a poner los nombres específicos, pero terminábamos viendo patinódromos y velódromos y piscinas de olas en zonas donde había una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Y no es que la piscina de olas no sea importante, o no es que el velódromo no lo sea, pero cuando yo ni siquiera tengo acceso a agua potable o a un buen sistema de salud o de educación, pues obviamente las prioridades tendrían que definirse de otra manera. En el sistema anterior eso no existía. Simplemente cada uno era autónomo, recibía los recursos, yo estoy en una zona productora, yo recibo los recursos y yo decido. En este caso, con la ley 1530, con el cambio, con la reforma constitucional que después se reglamentó por la ley 1530, los protagonistas de los proyectos, como bien dice ahí, son los OCAD, los órganos colegiados de administración y decisión. Son unos triángulos de buen gobierno, ahorita vamos a entrar a explicar cómo funcionan, cómo operan, pero a grandes rasgos son la única instancia que se reconoce en el sistema a través de la cual se viabilizan, se priorizan y se aprueban proyectos. No puede existir un proyecto de inversión con cargo a recursos del sistema de regalías hoy que no haya sido previamente viabilizado y aprobado por el OCAD. Y como en ese OCAD están siempre sentados 3 sectores del gobierno, las decisiones en esos OCAD se toman por mayoría absoluta. Entonces ya no hay esa posibilidad. No estoy diciendo que el sistema hoy esté perfecto, no, todavía tiene mejoras por hacer, pero indudablemente frente a lo que teníamos, donde no existía ningún control, donde no existía ningún esquema de priorización y donde cada cual tomaba sus decisiones, esta es una de las grandes reformas que trae el sistema. En el 2011, con el sistema anterior, 398 municipios recibían regalías directas, 192 regalías indirectas. La proporción ahora es completamente distinta, 571 de regalías directas y 1100 indirectas, es decir, muchos municipios, estos 570 reciben de los dos. Y frente a las gobernaciones, caso específico Gobernación de Antioquia, yo siempre pongo la paradoja, en Antioquia con el sistema anterior, 13 municipios recibían regalías, hoy 113 reciben regalías. El énfasis de los proyectos. En el sistema anterior estaba priorizado el tema de coberturas. Coberturas en educación, en agua potable y saneamiento, coberturas en salud, reducción de mortalidad infantil. Entonces uno dice, pero si esto estaba priorizado, entonces ¿por qué terminamos haciendo los velódromos? Por una razón muy sencilla, resulta que esa priorización era relativamente fácil de cumplir y una vez cumplidas esas metas que tenían que ser al menos el promedio nacional, una vez cumplidas esas tasas de cobertura que lo certificaban las planeaciones departamentales o la Secretaría de Salud seccional en cada departamento, simplemente decía, ya los puede invertir en su plan de desarrollo, señor alcalde o señor gobernador. Entonces digamos que era relativamente fácil cumplir con esas coberturas porque son, en términos generales, eran poco exigentes. Y una vez cumplidas, yo ya no tenía que hacer ningún esfuerzo adicional, no importaba si en el sector rural de Casanare no había agua potable, no había educación o salud, pero yo podía utilizar esos recursos ya como gobernante en mi plan de desarrollo. Lo que dice ahora la ley es completamente distinto. Yo tengo, en esencia, 6 fondos, ahorita también vamos a mirar esos 6 fondos,
pero yo debo invertir en ciencia, tecnología e innovación y para eso hay un fondo específico que determina cuáles son los proyectos que clasifican como ciencia, tecnología e innovación. Proyectos que impulsen la competitividad y el desarrollo regional, proyectos de reestructuración social y económica de los territorios. Y hay una connotación muy importante que ha sido tal vez la más compleja para nuestros alcaldes, pero que ha sido algo que nosotros reconocemos como fundamental en esta transformación, y es los recursos que van asociados a los fondos de compensación y desarrollo regional tienen una cláusula muy particular. Hay un articulito de la ley 1530 que dice que un proyecto es regional siempre y cuando impacte a 2 o más municipios. Eso no se veía, eso no existía, eso lo tenemos ahora y es una obligación para nosotros como mandatarios entendernos más como región que cada uno en su propio pedacito, que es lo que históricamente ha ocurrido. Entonces, ese tipo de cambios que parecen sutiles son los que hacen que hoy este sistema efectivamente cumpla con unos principios de equidad, de distribución y de inclusión del territorio que no tenía el sistema anterior. ¿Qué más tenemos? Con el sistema anterior nosotros no podíamos cubrir estudios y diseño, no podíamos presentar proyectos en lo que se denomina usualmente fase 1, teníamos que tener proyectos ya previamente diseñados y esa también era parte de las dificultades. Llegábamos con unos diseños muy precarios y con esos diseños precarios, casi que a nivel de perfil muchas veces, se llegaba entonces a la ejecución del proyecto. Ahora no. Ahora nos dicen, usted puede financiar estudios y diseños o puede financiar la ejecución. Eso sí, son 2 etapas distintas del proceso. Yo no puedo solicitar recursos para hacer estudios, diseños y ejecución del hospital D. No, obviamente tengo que tener primero los estudios y diseños con sus especificaciones, con su presupuesto de detalle, para después volverlo a llevar al OCAD y solicitar nuevamente recursos, pero ya para la ejecución. No existían las regiones, aquí sí, son 6 regiones en todo el país, o sea, no son solamente los municipios entendiéndose como región, sino también los departamentos. Estamos distribuidos en 6 regiones distintas en todo el país y por eso los OCAD también tienen esa connotación de OCADs regionales, donde se discuten los recursos de Fondo de Compensación y Fondo de Desarrollo Regional. El Banco de Proyectos. Ustedes saben que todas las entidades públicas, por ley, tenemos que tener un banco de proyectos departamental en este caso, que lo coordina Julián en la gobernación, municipal en el caso de los municipios y obviamente está el Banco de Proyectos de Planeación Nacional. En el caso de las regalías, cada entidad formulaba y llevaba sus proyectos a su banco de proyectos. El sistema establece que con los recursos de regalías hay un sistema de banco de proyectos paralelo, pero independiente del otro. Y eso también nos obliga entonces, como vamos a ver, a que las metodologías de formulación de estos proyectos son distintas. Ya lo que se hizo fue, como la metodología que se definió para la formulación de proyectos de regalías ha sido tan exitosa, lo que ha hecho el gobierno nacional es migrar y el resto de los proyectos, así no sean con regalías, se ha buscado que migren a esta nueva metodología porque ha sido bastante exitosa. Bueno. Tenemos entonces el tema de los fondos. En el sistema anterior teníamos 4 fondos, en este que es donde realmente me quiero detener, ¿qué tenemos? Hay un fondo de compensación regional y un fondo de desarrollo regional. Estos 2 fondos, la ley 1530 establece cómo se calcula por departamento. Entonces a cada departamento se le hace una asignación, como lo que se llaman unas bolsas de recursos. Esos recursos no son de la gobernación, no son de los municipios en términos propios, son del territorio departamento de Antioquia. ¿Por qué la claridad? Porque a estos 2 fondos, en principio, podemos acceder las gobernaciones, los municipios, las asociaciones de municipios, las corporaciones, y lo voy a poner entre comillas, y cualquier persona natural. Y ahorita explico, por favor apunten eso que puse entre comillas, y cualquier persona natural puede presentar proyectos al sistema, porque eso dice la ley. Pero la realidad hoy es muy distinta. ¿Qué más tenemos? El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también es un fondo que asigna por departamento unas cuantías. Luego tenemos el Fondo para el Ahorro y la Estabilización. Este FAE
Es un fondo que crea también este sistema general de regalías y busca fundamentalmente que el gobierno nacional tenga unos recursos para el cambio de variables macroeconómicas que no se controlan, tipo la devaluación en este momento, tipo la inflación. Entonces ese FAE que se crea con recursos de regalías lo administra directamente el Ministerio de Hacienda, son recursos que nosotros no vemos. Lo que se hace es un cálculo. Por cuenta del departamento de Antioquia van a llegar al FAE X millones de pesos, pero no nos llegan, simplemente entran a ingresar ese fondo de ahorro y estabilización. Solo después de pasar un bienio y siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, ese FAE se devuelve a los territorios, pero en principio es un fondo que busca garantizar la estabilidad de las variables macroeconómicas. Al FOMPET llegan recursos a nombre de la Gobernación de Antioquia, los municipios. Recuerden que el tema del fondo pensional es uno de los temas más complejos en muchos, sobre todo de nuestros municipios. Municipios del norte, municipios del suroeste, que son municipios con gran solvencia económica. Hoy, su principal dificultad para cumplir los indicadores de Ley 617, que es el de sostenibilidad fiscal, tiene que ver con los temas pensionales. Estos fondos ayudan, porque entonces lo que hacen es, también a nombre de cada municipio, de cada gobernación, el gobierno nacional hace unos cálculos y los manda al FOMPET. Tampoco los vemos, pero allá llegan y llegan a nombre nuestro. Y por último, las regalías directas, que son muy importantes, y estas regalías directas llegan, en este caso, Gobernación de Antioquia, y le llegan a aquellos municipios productores o aquellos municipios que cumplan ciertos requisitos, como el caso nuevamente de por dónde pasa el poliducto o por dónde se embarcan los hidrocarburos. El presupuesto. La ley 1530 es de mayo de 2012. Ese año 2012 fue un año de transición. Entonces la misma ley estableció una gran cantidad de elementos atípicos que solamente se iban a dar durante el año 2012 por ser de transición. A partir del año 2013 arranca el primer bienio. Primer gran cambio desde el punto de vista presupuestal. La ley de regalías, el sistema general de regalías, no es anualizado como son los presupuestos ordinarios de la gobernación o de los municipios, es bianual. Entonces el primer bienio fue 2013-2014. En este momento estamos en el segundo bienio 2015-2016. Significa que un proyecto sin necesidad de pedir autorizaciones a nadie, perfectamente, yo lo formulo en 2013, lo llevo al OCAD, me lo aprueban, empiezo ejecución y me puedo ir hasta finales de 2014 sin ningún problema de índole presupuestal, ni de vigencias futuras, ni de nada por el estilo. El presupuesto de regalías es un presupuesto paralelo al presupuesto ordinario de las entidades. No se juntan, no se mezclan los recursos. De hecho, el presupuesto de regalías no va a la asamblea para su aprobación, no va a los consejos para su aprobación, porque el presupuesto de regalías ya llega calculado de acuerdo con los criterios de la ley 1530 y se le asigna a cada entidad territorial según los fondos o se asigna al fondo correspondiente, llámese CTI, desarrollo, compensación. Entonces no es un presupuesto que deba tener aprobación de los entes de control político, sino que se maneja de forma autónoma, se maneja de forma independiente y los recursos se incorporan con un decreto del representante legal de la entidad. Es un presupuesto de caja y esto es muy importante. Cuando el gobierno nacional hace sus proyecciones, de hecho ustedes hoy en la página del Ministerio de Hacienda van a encontrar proyecciones de los recursos de regalías que se van a recibir por varios periodos a futuro, pero siempre va a tener un asterisco marcado muy grande. Ojo que este presupuesto es de caja, es decir, las proyecciones que hace el gobierno nacional no lo comprometen. No quiere decir que si a Antioquia le proyectan para el bienio 2017-18 unos recursos del Fondo de Compensación Regional por 200.000 millones, entonces Antioquia desde hoy puede decir, no, es que yo en 2017 ya voy a tener 200.000, no. Se estima que puede estar, pero solo en ese año el gobierno nacional dice, sí, efectivamente hemos recaudado de esos 200.000, 100.000, con eso cuenta, señores gobernación. Entonces, ojo a eso, porque se maneja distinto a los presupuestos ordinarios, donde uno estima cómo se van a comportar esos ingresos, los puede comprometer antes de que esos ingresos lleguen a caja y básicamente lo que va haciendo durante el año es verificando si ese comportamiento que estimó se cumple o no. Aquí no.
Aquí yo solo puedo empezar a comprometer lo que tengo ya certificado en caja por parte de las entidades del Gobierno Nacional, en este caso Ministerio de Minas y Ministerio de Hacienda. Los recursos recaudados y no comprometidos en un bienio no se pierden, es decir, no los pierde la gobernación o el municipio de Caucasia, no, simplemente se reincorporan al siguiente bienio, al inicio de ese siguiente bienio. El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación lo hacía Planeación Nacional. En este caso se crea un sistema que es administrado por las regalías que están en cabeza de Planeación Nacional y es el famoso GESPROI. Juliana ahora se va a referir en más detalle al GESPROI, al CIRES y al SWIFT. ¿Qué más me falta? Me falta otro. Sí, es que GESPROI es dos. Cuentas y GESPROI. Bueno, ahora entonces cuentas cómo funcionan esos. Los proyectos, ya lo mencionamos, se llevan ante los OCAD, ante los órganos colegiados de administración y decisión, y cada uno de estos OCAD tiene una secretaría técnica designada por la misma ley. Vamos a poner un ejemplo: la Secretaría Técnica de Ciencia y Tecnología es Colciencias, la Secretaría Técnica de los OCAD regionales se rota entre los departamentos que la conforman. Antioquia hace parte del OCAD Antioquia Eje Cafetero, somos Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia en un OCAD. Esa Secretaría Técnica se rota entre las 4 gobernaciones, y en el caso, por ejemplo, de los municipios, la Secretaría Técnica le ejerce la Dirección de Planeación CIAI o quien funja como planeación del municipio. Caso gobernación, la Secretaría Técnica se ejerce desde planeación departamental. El concepto de aprobación, en este caso del Sistema General de Regalías, lo expiden los OCAD y ellos son los únicos responsables, es la única instancia, yo esto lo había dicho al inicio y lo reitero, es la única instancia que por ley puede efectivamente aprobar un proyecto que vaya con cargo a recursos de regalías. Los requisitos. De acuerdo al tipo de proyecto, si es un proyecto de CTI o si es un proyecto que vaya por inversión directa o por fondos, tiene unos acuerdos que debe cumplir. Ya vamos en el 20. Los acuerdos, pero el que estamos cumpliendo en este momento. El 20 es el de los ajustes, el que estamos en estos momentos es 17, pero... Y el 15 es el de CTI. Están sometiendo para volverlo a cambiar. ¿Por qué son acuerdos? Porque el ente máximo rector de las regalías es la comisión rectora, que está integrada por planeación, por minas, por hacienda, desde el nivel nacional. Y esa comisión rectora como ente máximo, sus actos administrativos son acuerdos. Estos acuerdos son los que nos rigen. En este caso, estos acuerdos contienen para cada tipo de proyecto sectorial los requisitos mínimos. Hay unos requisitos generales para todo proyecto y ya hay unos específicos dependiendo del sector en el cual nosotros estemos trabajando cada proyecto. En el pasado teníamos entonces esta asignación de recursos por regalías, como vemos en Antioquia era, digamos, nivel medio de recursos, y la diferencia hoy la podemos ver aquí. Departamentos como Antioquia, como Córdoba, como Cauca, Huila, Valle del Cauca, recibimos hoy una gran cantidad de recursos de regalías. Estoy hablando de lo que sumamos por todos los fondos. Esto es lo que nosotros recibimos. Frente a este proceso, lo que nosotros queremos resaltar aquí es que fue creado mediante reforma constitucional, acto legislativo 05 del 2011, que este sistema lo que busca fundamentalmente es determinar la distribución, los objetivos, los fines, la ejecución, el control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables, precisando las condiciones de participación. ¿Qué buscaba el gobierno nacional? Ya habíamos mencionado, en un principio corregir todas las falencias que teníamos frente a la aprobación de los proyectos, frente a la ejecución, frente a la formulación de los proyectos, porque desde el principio había muchas dificultades, corregir un tema de inequidad. Teníamos unas regiones donde, si uno mira las regalías por habitante, teníamos unas regiones donde son 7, 8, 10 veces lo que se recibía en otras, así fueran regiones productoras ambas, pero el tema de la densidad poblacional nunca se tenía en cuenta como criterio, simplemente era cuánto se genera en su territorio
cuánto se explota de recursos no renovables y según eso se calculaban las regalías. Ahora la idea es tener un proyecto que genere mucho más equidad y tener un sistema que permite efectivamente que esas regalías, que esos recursos que provienen de la extracción, de la explotación de esos recursos no renovables, pues finalmente lleguen a las comunidades y que dinamicen las economías locales. Crear condiciones de equidad, propiciar una distribución hacia la población más pobre, promover el desarrollo y competitividad regional. Recuerden que les mencioné que hay una condición básica siempre en los recursos regionales y es cualquier proyecto que se presente tiene como condición impactar a 2 o más municipios y ese, créanme, sobre todo para quienes van a iniciar sus periodos de administración como alcaldes o sus equipos, esa es una de las grandes complejidades que tenemos porque cada uno de nosotros, con todos los argumentos de peso, cada uno de nosotros está ocupado de su territorio, está ocupado de su pedacito, pero es que la cosa es que los problemas en su gran mayoría no reconocen un límite político-administrativo. Los problemas en términos generales son comunes a una región, de allí la importancia que este proceso busca promover la competitividad regional, fortalecer esa equidad a través de la integración de entidades que formulen y ejecuten proyectos de manera conjunta y propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno como lo constituyen hoy los OCAD, que indudablemente con todas las dificultades y complejidades que tienen son una excelente práctica de buen gobierno hoy. La normativa se consulta aquí, pero a nosotros nos gusta mucho traer estas cifras porque son impresionantes. Hay un acto legislativo, pero después de ese acto legislativo salieron 3 leyes, la 1530 en mayo de 2012, la 1626 en diciembre de 2012, la 1744 en diciembre de 2014, todas ellas surtieron sus trámites ante el Congreso, 30 decretos reglamentarios, muchos decretos reglamentarios derogaban completamente el anterior y volvían y empezaban, 35 acuerdos expedidos, como mencioné, la Comisión Rector es el máximo órgano rector en el Sistema General de Regalías, 29 resoluciones, 142 circulares y N conceptos. Todos, con excepción de los conceptos, son vinculantes. Todos nos obligan a adoptar la nueva reglamentación o la nueva normativa. ¿Esto qué significa? Que el Sistema General de Regalías es absolutamente dinámico, que no para, que sobre todo 2012, 2013 y al inicio de 2014 teníamos un tema de inseguridad jurídica que en algunos casos era fatal. Nosotros iniciábamos a formular un proyecto con un acuerdo de la Comisión Rectora vigente y cuando lo llevábamos al OCAD, un mes después ya ese acuerdo no estaba vigente, ya había otro, entonces el OCAD no lo podía aprobar con la manera en que lo habíamos formulado, sino que había que reformularlo. Hay que reconocer que finales 2014 y sobre todo 2015 el sistema se ha estabilizado. ¿Qué han estado haciendo? Implementando mejoras, pero ya no esos cambios de fondo que vivimos en los primeros años. Es normal, yo no estoy planteando que eso haya sido de mala fe ni mucho menos, digamos que es normal porque se reinventaron completamente desde el Gobierno Nacional el Sistema General de Regalías, pero nos afectaba directamente a quienes teníamos que formular y aprobar los proyectos. Estos son entonces los diferentes fondos que ya habíamos mencionado. Estos son, recuerden que yo mencioné otros como el Fondo de Ahorro y Estabilización, el FONPET. Yo mencioné la totalidad del universo de fondos creados, pero estos son los fondos de los que nosotros sí vemos los recursos. Los otros llegan a nombre nuestro, pero llegan a otra parte. En estos realmente vemos los recursos y aquí podemos presentar y formular proyectos en ciencia, tecnología e innovación, que va al OCAD de Ciencia y Tecnología, donde la Secretaría Técnica es Colciencias. Los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y del 60% del Fondo de Compensación Regional van al OCAD Regional Antioquia Eje Cafetero. Los recursos del 40% del Fondo de Compensación más las asignaciones directas van al OCAD de cada municipio o de cada gobernación. Todos tenemos que, pues o tendríamos que haber creado el OCAD respectivo, llámese OCAD departamental de Antioquia o llámese OCAD municipal. Sin embargo, la ley le da a los municipios una opción. Señor alcalde, si usted no quiere crear su propio OCAD municipal, usted puede hacer uso y llevar sus proyectos al OCAD departamental. Y tenemos varios municipios que efectivamente
no crearon su propio OCAD, sino que llevan sus proyectos al OCAD departamental. Entonces ya nos toca a nosotros como Secretaría Técnica de ese OCAD verificar cumplimiento de requisitos y hacer todo el proceso de aprobación en el OCAD departamental. ¿Qué ventajas tiene eso para los alcaldes? Yo diría que varias. Desventajas para nosotros, también varias. Pero en principio, desde la perspectiva de los alcaldes, primero, no necesitan tener todo un equipo especializado en el tema de formulación y aprobación. Pueden tener personas que ayuden en la formulación y el proceso de aprobación nos toca a nosotros. Les van a llegar de todas maneras, vamos a ver enseguida que en el sistema está previsto que se le entregue a cada Secretaría Técnica con cargo al sistema unos recursos para el fortalecimiento de esa Secretaría Técnica. Así un municipio como Frontino o como Olaya no tengan OCAD propio, sino que los lleven al departamental, de todas maneras les llegan los recursos de fortalecimiento de Secretaría Técnica. Para nosotros, pues, es un poco más de trabajo, pero igual creemos que es un buen esquema. Opcional, lo decide cada alcalde, no tiene ningún problema si quiere tener su OCAD. De hecho, la mayoría de los alcaldes hoy que reciben regalías tienen su propio OCAD. Estos son unas cifras generales, con corte a septiembre 30, porque esto es dinámico, esto todos los días, cada vez que se aprueba un proyecto, esto se mueve. De esos fondos que vimos, CTI, compensación, desarrollo, asignaciones directas, Antioquia como departamento, desde el 2012 hasta el 2015, tiene asignados 1.2 billones de pesos. Eso es mucha plata. De hecho, yo reconozco que a nosotros en la gobernación, sin estos recursos, muchos de nuestros proyectos se nos hubieran quedado en la mitad. Igual pasa con muchos municipios. Estos son recursos extraordinarios con los que la mayoría no contábamos. Nos llegaron, funcionan muy bien. Y básicamente lo que nosotros queremos resaltar con esto es que el sistema, y repito desde lo que dije desde el inicio, que tendrá todavía muchos aspectos por mejorar, realmente ha logrado cumplir con esos preceptos básicos de mejorar la equidad, la distribución, el desarrollo territorial. ¿Qué tenemos entonces? De estos 1.2 billones de pesos, nosotros tenemos un total a septiembre 30 de 748 proyectos aprobados. De estos proyectos, 47 están a cargo de la gobernación como ejecutor. Y esos 47 proyectos suman aproximadamente, con corte a esa fecha, alrededor de 450.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir que la gobernación es ejecutor? El OCAD, aparte de viabilizar y aprobar los proyectos, tiene que aprobar también quién es el ejecutor. Y el ejecutor no es el que físicamente va y hace la obra, sino el que responde ante el Sistema General de Regalías. Es al que le giran la plata. Y esa entidad, que tiene que ser por ley una entidad pública, es la que responde por esos recursos. Ya cómo lo contrata, a través de un convenio, lo hace por licitación, eso ya es potestad del ejecutor, pero el ejecutor ante el sistema general responde por la totalidad de esos recursos y es a quien se lo gira. Entonces la gobernación como ejecutor, 47 proyectos por 450.000 millones de pesos, estoy redondeando las cifras. Aquí también están la gran mayoría, más de 600, 650 más o menos, de estos 748 son proyectos que han aprobado y que hoy ejecutan los municipios con cargo a sus asignaciones directas. Hay recursos de ciencia y tecnología y hay recursos que van asociados entonces también a las asignaciones directas de la gobernación de Antioquia. Los órganos del sistema encabeza la comisión rectora, la que expide todos los acuerdos, las circulares en general, con excepción de las leyes y con excepción de los decretos que tienen que ver con el tema presupuestal que los suscribe Hacienda, la comisión rectora es quien en su gran mayoría expide los actos administrativos que hoy nos rigen. El Departamento Nacional de Planeación, quien lidera el tema, tiene a su cargo todos los procesos de monitoreo, vigilancia, control y evaluación. El Ministerio de Minas es quien calcula el tema de las regalías, se lo pasan al Ministerio de Hacienda que administra los recursos, Colciencias que ejerce como Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia y Tecnología por derecho propio y las distintas instancias del OCAD. Hay un tema que trae la ley, que es uno de esos que uno dice podría mejorar, los comités consultivos. La ley establece que antes de llevar un proyecto a aprobación del OCAD,
se debe someter al comité consultivo. El comité consultivo lo selecciona cada ejecutor. Voy a poner el caso Gobernación de Antioquia. La Gobernación de Antioquia le pidió a la Cámara de Comercio, que tiene un grupo interdisciplinario, mire, yo quiero que usted me apoye como comité consultivo de regalías. Yo, con antelación a llevar los proyectos al OCAD, yo se los voy a mandar. Y usted evalúa y me da un concepto. ¿Tienen sentido? ¿Son pertinentes? ¿Los recursos son adecuados? Nosotros lo hemos hecho, la Cámara de Comercio ha sido absolutamente juiciosa y rigurosa, pero el problema del sistema es que el concepto de los comités consultivos no es vinculante. Entonces, y además no se les paga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los departamentos que comparten con nosotros el OCAD llegan y dicen, yo sí se lo mandé al comité consultivo. ¿Y qué dijo? Ah, no, no dijeron nada. Como no es vinculante, como no es un tema obligatorio, entonces podría ser una instancia que tuviera más peso, porque es una visión de un tercero ajeno al proyecto que además ratifica, ese proyecto es muy importante y es prioritario en su municipio, señor alcalde, pero al no ser vinculante y al no tener ningún tipo de recursos, digamos, que pudieran cubrir al menos parcialmente algún tipo de gastos asociados a esta función, esto se convirtió en un saludo a la bandera. Los OCAD, los órganos, los triángulos de buen gobierno. En los OCAD municipales, departamentales y regionales siempre tenemos asiento las tres instancias, gobierno nacional con un voto, representado por los ministerios o por el DNP según el OCAD que sea, las gobernaciones con un voto y los municipios con un voto. Entonces, con excepción de Colciencias que ejerce la Secretaría Técnica y con excepción de CTI que tiene otra conformación, ahora la vemos, en todos estos OCAD estamos sentados los tres niveles de gobierno y los tres tenemos exactamente la misma calidad para votar. No es que el gobierno nacional pese más o la gobernación, no. Y eso hace que este triángulo de buen gobierno sea una de esas buenas prácticas que uno diría, hay muchos otros procesos frente a los temas de gobernabilidad donde una figura como los OCAD tiene sentido. Nos sentamos, discutimos desde el punto de vista técnico, no es que venga alcalde, que es que usted es muy amigo mío, a ver yo cómo le ayudo. Los proyectos llegan con una verificación de requisitos absolutamente rigurosa, con un cumplimiento de los acuerdos vigentes de la comisión rectora, y lo que se hace en el OCAD es someterlo a una votación previa exposición del proyecto por parte del ejecutor. Y esto entonces lo que dice es, pues el gobierno nacional podría votar negativo un proyecto con un criterio, yo no lo considero, pero si el gobierno nacional y el municipal lo votan positivo, el proyecto pasa con 2 de 3, o viceversa, el gobierno nacional puede votar negativo un proyecto municipal y nosotros apoyamos a los alcaldes y ya lo hemos hecho. No es lo más común, en general lo ideal es que los proyectos pasen con los 3 votos, pero a veces nos hemos encontrado que algunos ministerios, cuando están representando al gobierno nacional o cuando tienen que emitir un concepto sectorial, nos ha parecido a nosotros como gobernación que están negando un proyecto sin unos argumentos valederos y lo hemos votado. Entonces digamos que en ese sentido es que nos parece a nosotros muy importante, muy rescatable esta instancia del OCAD. Bueno. Mínimo tiene que haber un miembro de cada nivel de gobierno, siempre tiene que haber por lo menos alguien que represente a los alcaldes, alguien que represente a la gobernación y alguien que represente al gobierno nacional. Cada nivel de gobierno, como lo expliqué, tiene un solo voto, las decisiones se toman por mayoría calificada y tienen 2 invitados permanentes que son representantes de comunidades negras e indígenas. La ley trae un apartado especial de todos los recursos que llegan a entidades que por asignación directa recibamos más de 2.000 salarios mínimos, tenemos que reservar el 8% para proyectos de comunidades negras y comunidades indígenas. Entonces ellos siempre tienen asiento como invitados permanentes. Se reunirán de manera ordinaria cada 2 meses, esto realmente no se cumple de esta manera. Las reuniones de OCAD se dan es por convocatoria, porque hay proyectos formulados, porque hay proyectos que cumplen requisitos, pero no porque se hayan cumplido los 2 meses. Esto es muy importante, nos podemos reunir de manera presencial o virtual. Desde el principio en la ley se reglamentó la posibilidad de hacer reuniones virtuales
y eso agiliza mucho, sobre todo en el caso de los OCAD municipales. Las sedes del OCAD son el municipio y el departamento respectivo, y cuando estamos en los OCAD regional, pues la sede es donde esté la Secretaría Técnica, donde esté la presidencia, perdón, de ese OCAD. Todas las sesiones quedan plasmadas en actas y a partir de las actas se generan también acuerdos, que es donde quedan efectivamente aprobados los proyectos que se hayan discutido siguiendo toda la normativa que está vigente. Los OCAD tienen un presidente y una secretaría técnica. En el caso de los municipios preside el alcalde, en el caso de las gobernaciones preside el alcalde o su delegado, el gobernador o su delegado. En el caso de Colciencias del OCAD de CTI, preside, se va rotando la presidencia entre los gobernadores, y en el caso de los OCAD regionales, yo había mencionado, pues se va rotando entre las diferentes gobernaciones, la presidencia y la secretaría técnica. ¿Qué hemos encontrado nosotros en el caso de los OCAD regionales? Que en unos casos tuvimos, presidía un gobernador y la secretaría técnica estaba a cargo de otro. Eso es muy complejo, porque entonces el presidente cita, pero solo puede citar cuando la Secretaría Técnica le diga que ya hizo la verificación, y cuando son dos gobernaciones distintas los ritmos son distintos, siempre será distinto. Entonces la recomendación en este caso es que Presidencia y Secretaría Técnica estén siempre en cabeza de la misma gobernación para el tema de las regionales. 1052 OCAD municipales, ¿por qué no 1102? Porque hay algunos municipios muy poquitos que no reciben regalías, entonces, o que no instalaron su OCAD, porque caso Medellín recibe 2 millones de pesos de regalías al año, recibe más por funcionamiento, y Medellín dice, pues es que yo ni para qué instalo un OCAD por 2 millones. En los OCAD municipales siempre hay un delegado del gobierno nacional, que siempre es alguien de planeación nacional, un delegado del gobernador, es físicamente imposible para el gobernador estar, pero tiene que ser alguien del nivel directivo. Lo que hizo el gobernador Fajardo fue establecer por las 9 subregiones del departamento y delegar en secretarios. Yo tengo a mi cargo acompañar todos los OCAD municipales de Oriente, los alcaldes lo saben, lo tienen claro, y otros compañeros acompañan los OCAD por delegación del gobernador, delegación que tiene que ser escrita, que tiene que estar formalizada. En esto los OCAD son muy rigurosos, no es que a mí me dijo el gobernador que viniera, no, son muy rigurosos, y si no se tienen los actos administrativos que sustentan, no hay forma de votar y se puede caer un OCAD por eso. O sea, hay temas de fondo, pero también hay temas de forma en los que hay que ser muy cuidadosos, lo mismo con los tiempos de citación, con los mecanismos, con los documentos. Y obviamente en el municipal pues está cada alcalde. En los OCAD de nivel departamental, donde tenemos entonces asignaciones directas, siempre hay 2 ministros, en el caso de Antioquia son el ministro de Minas y su delegado, o su delegado, y el ministro de Agricultura o su delegado, quienes acompañan este OCAD. Tiene que haber una representación de al menos el 10% de los alcaldes nombrados. Con que haya un solo alcalde puede sesionar, pero nosotros tenemos que elegir cada año al menos 13 alcaldes que hagan parte de ese OCAD, de tal manera que siempre esté por lo menos uno. Y lo preside el gobernador o su delegado, y la Secretaría Técnica la ejercemos nosotros en planeación departamental. En los OCAD regionales, pues en el caso nuestro tenemos entonces 4 gobernadores o sus delegados, porque es Antioquia y los 3 departamentos del eje cafetero. Tenemos 9 alcaldes, 2 por cada departamento y 1 que representa las ciudades capitales. La Secretaría Técnica la ejerce entonces el departamento que haya sido elegido, en general vamos rotando. Y aquí tenemos las 6 subregiones en que estamos divididos para efectos de regalías. Región Caribe, región Centro Oriente, que son los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca, la región del Llano, la región del Pacífico, que son los 4 departamentos de la zona Pacífico, y región Centro Sur, que incluye desde Tolima, Huila, Amazonas, Caquetá, y con esto entonces queda cubierto la totalidad del territorio. Se me olvidó algo, perdón, me devuelvo. ¿Por qué 40? Porque la ley también crea ciertos OCADs que son de corporaciones autónomas. Por ejemplo, Cor Magdalena tiene su propio OCAD, pero los que la tienen están definidos por ley. No son todas las corporaciones,
son algunas, y las que la tienen, la ley establece cuáles son. Bueno, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Cuando uno pone el que no se puede es un poquito peligroso porque si se nos queda algo por fuera, tengamos en cuenta que esto no es taxativo, sino más bien conceptual, y arranquemos por el que no se puede. No se puede financiar con regalías gastos permanentes, gastos de funcionamiento, gastos recurrentes. Tiene que estar asociado a proyectos de inversión. Y proyectos de inversión significa en general gastos que se hacen por una sola vez, exceptuando reposiciones que haya que hacer en el tiempo por el desgaste natural. Pero yo no puedo, este ejemplo lo dice muy bien, yo puedo pagar los costos de diseño del hospital, la construcción del hospital, puedo pagar la dotación de ese hospital, la compra de la ambulancia, pero yo no puedo pagar el conductor, los médicos, el administrador, la gasolina, los servicios públicos, con cargo a regalías no lo puedo hacer. Y en eso es absolutamente claro lo que dice la norma. Puedo pagar aquellos gastos asociados a un proyecto de inversión que no sean de carácter recurrente. ¿Qué puedo hacer? Puedo formular proyectos para comprar maquinaria. Puedo incluir algunos gastos de operación y mantenimiento, por ejemplo, asociados a esto, pero con un periodo de tiempo definido. Durante 2 años, con esta maquinaria que vamos a comprar para mantenimiento de vías terciarias, vamos a pagar por regalías, tanto en mantenimiento, pero solo para esa maquinaria particular y solo durante un periodo de tiempo finito. Pero no puedo decir, deme regalías todos los años para pagar entonces los gastos asociados al funcionamiento de la maquinaria. ¿Qué tipo de proyectos? Yo había empezado mencionando que a diferencia del sistema anterior, aquí sí podemos formular proyectos con cargo a regalías. Entonces yo puedo llevar proyectos en fase 1, donde lo que hago es fundamentalmente solicitar los recursos para hacer todos los estudios y diseños que me permitan llevar el proyecto a fase 3, y una vez lo tenga en fase 3, y si todavía tengo obviamente dentro de mis recursos la posibilidad de ejecutar el proyecto, pues lo puedo volver a llevar, pero son 2 etapas distintas. Puedo llevar también proyectos en fase 2, pero en general nos hemos concentrado un poquito en esto y mucho en esto. La gran mayoría de los proyectos que nosotros hemos llevado a regalías, a los OCAD, para ser financiados con cargo al Sistema General de Regalías, han sido proyectos ya en fase 3, porque nos parece que optimizamos de esa manera los recursos. Igual ha ocurrido con los municipios en lo que a mí respecta la experiencia que tengo con los alcaldes de Oriente. Realmente poco hemos financiado de estudios, pero es una ventaja, porque muchas veces se nos quedaban los recursos guardados porque no teníamos estudios y no teníamos cómo pagar los estudios, entonces aquí tenemos esa opción. Aquí le doy la palabra a Juliana y ahorita ya sigo entonces con el tema de conclusiones al final, que va a ser conjunto. Bueno, buenas tardes. Como ya mi jefe pues dijo, yo soy Juliana Moreno, manejo el Sistema General de Regalías en la Gobernación desde el 2012, pues que se empezó a implementar, y hay muchas caritas pues aquí conocidas que han padecido y vivido esta maravillosa experiencia con nosotros. Del Sistema General de Regalías. Yo quiero hacer como una claridad, y la jefe lo dejó pues como entre comillas, les dijo que lo apuntaran, y es el tema de las personas naturales, para poder hablar de todo lo que vamos a hablar aquí en este momento, y sobre todo para que ustedes se ubiquen como en el marco de cada uno de los intereses y el rol que cada uno de ustedes pueda jugar pues como en el Sistema General de Regalías. Resulta que la norma dice que cualquier persona natural puede presentar proyectos al Sistema General de Regalías, y así dice, textualmente dice así. Realmente es absolutamente complejo que una persona natural sea capaz de entregar un proyecto de regalías completo y que le pase todos los filtros y que se lo aprueben y saque 3 votos positivos, gobierno departamental, municipal y nacional. Pues esa persona yo no la conozco, y ojalá, que bueno pues conocerlo, porque es complejo, es absolutamente complejo. ¿En qué sentido? Resulta que en estos momentos lo que pasa y lo que hemos vivido en el sistema es que quienes presentan los proyectos son los entes territoriales, es decir, Gobernación de Antioquia, las diferentes alcaldías, pero ni siquiera uno ve, por ejemplo, un Ruta N
presentando los proyectos al OCAD. Siempre va o la Alcaldía de Medellín, y en el caso de Ciencia y Tecnología siempre los presenta la Gobernación de Antioquia. Entonces la carta de presentación, que vamos a ver que es uno de los requisitos del proyecto, siempre va firmada y va como diciendo: yo, gobernador de Antioquia, presento este proyecto. Eso es lo que hoy pasa en el sistema. Entonces muchos de ustedes son profesores y dicen: yo voy con todo a formular un proyecto de regalías y yo voy a sacar eso. Y a mí me da mucho pesar decirles, pero es muy complejo, pues, y ni siquiera se desgaste. ¿En qué sentido? No solo complejo en el tema a nivel de elaboración, porque, por ejemplo, Wilfredo, que tiene un equipo, él tiene un equipo y formula sus proyectos, y tiene un diseñador, tiene un eléctrico, tiene de todo, pues, y arma un paquete y un proyecto, pues, estructurado. Es decir, la estructuración del proyecto no es lo complejo, siempre y cuando, pues, tengamos un buen equipo de trabajo. Lo complejo es en todo el tema procedimental, y que en el tema procedimental intervienen muchos actores, muchos de los que les comentó mi jefe, y lo otro no es solo los actores, sino que eso también tiene una connotación política, y tiene así el OCAD, como nosotros pues lo decimos en todas partes, sea un tema, una buena práctica, o sea, que intervengan los 3 niveles de gobierno en una decisión de una inversión de unos proyectos, es algo absolutamente valioso. Eso también tiene un contexto político y tiene una connotación política, y les voy a ser sinceras en qué tema. Por ejemplo, un municipio. Yo fulanita soy de un municipio X y presenté un proyecto y fui pues súper teso, y pasé pues todo eso, pues soy capaz de estructurarlo basado en el acuerdo 17 y utilizando la MGA. Tengo planos, estudios, diseños, pues eso es una cosa hermosa ese proyecto. Pero resulta que yo le caigo gordo al alcalde, ¿cierto? Entonces el alcalde es quien presenta mi proyecto ante el OCAD. El alcalde, como lo acabo de decir María Eugenia, es el presidente del OCAD. Entonces, bueno, hagamos el caso para que no hagamos quedar mal a los alcaldes. No le caigo mal a los alcaldes. El voto del gobierno nacional, no tengo ni idea quién es el enlace del gobierno nacional en el OCAD, pues porque las únicas personas que interactúan con el enlace del gobierno nacional pues son los miembros del OCAD, es decir, el alcalde, y el otro nivel, pues el caso del enlace departamental. Entonces, ¿qué pasa? Se me hace muy difícil, yo como persona natural, pues que soy de un municipio X, poder como contactarme con el enlace nacional y venga, y yo poder explicarle desde mi boca y poder exponerle mi proyecto, a tal punto de lograr conseguir que el gobierno nacional vote positivo por mi proyecto. ¿Sí me hago entender? Entonces es realmente complejo. De ahí que pues muchos de ustedes que pueden trabajar en estos momentos en proyectos de regalías, identifiquen en estos momentos la importancia de trabajar de la mano de un ente territorial. O sea, hoy las universidades y los entes territoriales consideramos, y se los decimos respetuosamente, hacemos más juntos que separados en el sistema general de regalías. ¿Por qué? Porque vamos de la mano, porque entonces yo presento el proyecto, ustedes se benefician en temas de impacto, en temas de conocimiento, en temas de recursos, y nosotros también como gobernantes de un territorio determinado. Quiero como dar esa claridad para poder entonces empezar a explicar todo el proceso. Otra claridad para que ustedes nos entiendan como la exposición. Aquí ya hay, como digo, a caritas conocidas, entonces hay muchas personas pues que ya esto se lo conocen muy bien, y que por eso digo que lo hemos vivido durante 4 años, pero hay otras que no, o hay otras que los viven desde otra perspectiva, y es desde la perspectiva que son, por ejemplo, los que le están haciendo seguimiento hoy a un proyecto del cual la universidad hoy sea operadora, pero no tienen ni la más mínima idea de qué pasa con el sistema, porque cuando ya le llega a la universidad como operadora es porque el proyecto ya pasó todo esto que les estamos contando. O sea, ya nosotros hicimos toda esa vuelta larga, pero que yo en la final de la presentación les voy a mostrar de ahí para allá qué sigue después de la aprobación, que es todo el pedazo que le sigue ya a las personas que son operadoras. Yo recibía muchas llamadas de las universidades, del mismo Ruta N, absolutamente confundidos porque eran operadores de los proyectos de regalías, pero no entendían, por ejemplo, el tema contable, lo que ahorita la jefe estaba explicando del presupuesto separado.
Entonces, claro, Ruta N, por ejemplo, metió todo eso dentro de su presupuesto y tenía que tener presupuestos separados. Entonces, claro, la contadora desesperada, vea, ¿yo qué voy a hacer? Pero entonces ahí les resalto todo ese tema, es porque dependiendo del rol que ustedes jueguen en el Sistema General de Regalías y los diferentes intereses de cada uno de estos, es como extraen la información que nosotros hoy les traemos de la presentación. Entonces, si ustedes lo que quieren es presentar proyectos como universidad, ojo, alíense con un ente territorial. Ese es el primer mensaje. Si lo que ustedes son en estos momentos es operadores de proyectos en estos momentos de regalías, pongan cuidado porque este fue el proceso que pasó el proyecto que ustedes hoy están ejecutando. Y lo otro es veamos cómo vamos a hacer el seguimiento y qué tan importante es conocer todo este proceso para poder hacer bien el seguimiento y poder hacer bien todo el control de las regalías que se estén desarrollando. Entonces es como que cada uno, pues porque nosotros no los conocemos pues a algunas personas, pero que cada uno como que se identifique dentro de cuál es su interés en el sistema y a partir de ahí pues pueda tomar como la información relevante de la exposición. ¿Qué pasa? Unas cifras importantes hoy de la Universidad de Antioquia. Nosotros en Ciencia y Tecnología especialmente, los únicos ejecutores de Antioquia hoy de los recursos de regalías es la Gobernación de Antioquia y Ruta N. No hay más ejecutores. ¿Qué es la Universidad de Antioquia? ¿Qué es la Universidad Nacional? ¿Qué son todos estos aliados? Los grupos de investigación y estos son operadores. Hoy la Universidad de Antioquia específicamente, que es pues en el sitio donde estamos, de los proyectos cuyo ejecutor es la Gobernación de Antioquia, la universidad es operadora de 12 proyectos de la gobernación. Actualmente en esos 12 proyectos tenemos 18 convenios o 18 contratos que se están llevando a cabo para poder hacer eso, que suman alrededor de un total de 101.000 millones de pesos, solo de la plata que en estos momentos está asignada para la ejecución de la Gobernación de Antioquia. ¿Qué quiere decir y por qué les estoy dando esta cifra? Porque hay plata, o sea, las universidades pueden participar, se puede hacer, pero de manera, como lo estaba diciendo mi jefe, de manera rigurosa, de manera juiciosa y conociendo todo el sistema para saber cómo hacerlo de una manera eficiente pues, y efectiva, pues porque no vale la pena pues, ponernos a hacer proyectos que no van a tener una fuente de financiación y que se nos van a quedar pues ahí. Y de Ruta N, de los proyectos de Ruta N, que también es el otro ejecutor, la Universidad de Antioquia tiene 6 proyectos y tiene alrededor de 15 contratos convenios, suman 96.000 millones de pesos, es decir, la universidad hoy tiene alrededor de 200.000 millones de pesos, de toda esta cifra grande que les mostró la directora, la universidad hoy es operadora de 200.000 millones de pesos, de todo ese recorrido 2012-2015. En muchos sectores, que eso es otra de las cosas que les comentaba ahorita María Eugenia, los fondos de compensación, desarrollo, ciencia y tecnología, está bien que los fondos sean como específicos, pero independientemente de que sean específicos, son muchos los temas en los que puede participar. La Universidad de Antioquia participa en el proyecto de Maná, participa en el proyecto de cacaos, participa en el proyecto de aromáticas, participa en el proyecto de la unidad de investigación en un tema de contenidos educativos, participa con Ruta N en todo el tema de salud, en telemedicina, en toxicología, participa en los impactos de las autopistas de la prosperidad. Sí, pues un sinfín de temas en los cuales la universidad obviamente por sus temas académicos puede ser muy fuerte en cada uno de ellos y puede aportar mucho pues como a estos proyectos del sistema. Vamos para la universidad que casi enloquece a Juan Diego. Listo. Vamos entonces, este es el recorrido, nosotros trajimos hoy, pues ustedes eran muchos, pero trajimos 10 libros de regalías en plastilina, 10 cartillas. Estas regalías en plastilina, me imagino que ahorita Juan las rifará o pues ya ahorita definen cómo las entregan. Ahí tienen unos manuales donde está por cada uno de los temas, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Yo soy formulador, entonces hay una cartilla que dice, si usted quiere presentar un proyecto, haga esto, lo otro. Si usted es secretaría técnica, en el caso de los municipios, y aquí de pronto nos acompañan secretarios de planeación, ellos son los secretarios técnicos, entonces hay un manual donde dice, si usted es secretario técnico, haga esto. Dependiendo del rol de cada uno, están las instrucciones.
Y está esto que les voy a resumir acá, pero que pues es realmente complejo y los invitamos a que pues de pronto le dediquen un poco más de tiempo, sobre todo los que son secretarios técnicos, que son las secretarías de planeación municipales. Y es toda la ruta de funcionamiento de un proyecto de un OCAD. El tema de regalías en plastilina lo tiene de manera de afiche, aquí nosotros se los hacemos de manera de resumen, pero cada uno de estos pasos dependen de un actor, tienen unos tiempos específicos y juegan diferentes actores pues como en esos roles. Vamos a ver acá que tenemos básico, formulación, MGA, lo que les había comentado mi jefe, acuerdo 17 en caso de ser proyectos diferentes a ciencia y tecnología, acuerdo 15 cuando es ciencia y tecnología, y en caso de ser un ajuste o una liberación de recursos es el acuerdo 20. Entonces ya uno coge ese acuerdo, coge el acuerdo y va leyendo. Si mi proyecto es de agua, él dice, tiene unos apartados específicos por cada sector. Hay unos generales y hay unos específicos. Ojo, el acuerdo tiene dos partes. Hay una parte que son requisitos generales, requisitos previos pues como a la aprobación, y hay otra parte que son requisitos que se deben hacer antes de la apertura del proceso de contratación. ¿Quién contrata? No contratan los operadores. Entonces, por ejemplo, el caso de la Universidad de Antioquia no es que la Universidad de Antioquia tenga que cumplir con esos requisitos, sino es el ejecutor. Entonces, en ese caso es Ruta N o la Gobernación de Antioquia. Entonces, hay dos capítulos. Los municipios, que aquí hay varios alcaldes, sí les toca hacer esa. Los municipios sí, porque los municipios en sus OCAD municipales son los ejecutores de sus proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que cumplir esas dos cosas, tanto los requisitos para la aprobación como los requisitos de ejecución, que nosotros les llamamos así mal llamados porque son previos al acto administrativo que abre pues la ejecución. Esos dos hay generales y hay específicos, es decir, esas cuatro cosas hay que cumplirlas. ¿Qué pasa? Para la aprobación me voy con el primer pedazo del acuerdo, que es solo los requisitos de aprobación. Entonces, por eso es que aquí dice revisión MGA y requisitos SGR, bueno, y todo ese tema. Yo ya tengo mi proyecto, mi paquete, este es mi proyecto y voy y lo radico en la Secretaría Técnica, no lo radico en otra parte, ni lo radico en el Gobierno Nacional, sino que voy y lo radico en la Secretaría Técnica, ya sea municipal, ya sea regional, en todos los OCAD que ustedes vieron, dependiendo de las fuentes de financiación que ustedes les hayan puesto al proyecto. Ya ustedes saben, si es de ciencia y tecnología, la MGA tiene una parte que se llama fuentes de financiación y ahí dice que la plata es del Fondo de Ciencia y Tecnología. O si la plata es de los fondos de compensación y desarrollo, como es el caso de los proyectos de cacao, de leche, y todo esto, leche y cacao son los que ustedes dos participan. Entonces ese proyecto en la parte de las fuentes de financiación dice fondo de compensación o fondo de desarrollo, y ya dependiendo de esos fondos ya es cuando ustedes dicen voy a este OCAD o voy a este o voy a este otro. Resulta que entonces acá llegamos a X OCAD y radicamos el proyecto. Cuando les digo radicamos, es un ente territorial, radica el proyecto. Esa documentación tenemos 5 días hábiles para revisarla. ¿Quién la revisa? La Secretaría Técnica, es decir, planeación departamental o municipal revisa la documentación. Se revisa la documentación y se hace como un checklist pues frente al acuerdo respectivo pues que sea el proyecto. Y supongamos que entonces ya cumple, que el proyecto cumple maravillosamente y lo vamos a pasar pues ya a la segunda fase. Aquí hay que tener varias cosas, y es que si el proyecto no cumple, pues yo lo tengo que devolver otra vez al formulador, entonces él, como quien dice, vuelve y arranca otra vez desde el principio. Ese formulador se puede demorar los días que quiera volviendo pues a hacer los ajustes, pero cuando me lo devuelve a mí, yo creo que yo nada más tengo 3 días hábiles como Secretaría Técnica para revisarlo, y si yo vuelvo y se lo devuelvo, la norma dice que ya no se lo podría volver a recibir nuevamente, ¿cierto? Pero uno ahí también dice como que pues hay que hacer pues como, pues sí, pues y no vamos a perder pues todos los planos, los estudios, los diseños y todo el avance que tenemos de a veces pues de macroproyectos, por ejemplo como el de habilitación de circuitos viales, que son 180.000 millones de pesos más o menos, pues entonces uno dice no, ¿cierto? Pero ahí es donde pues, es importante que ustedes empiecen a considerar todos esos temas de los días hábiles, porque también tanto a los formuladores
como nosotros como secretarías técnicas pues tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tener en cuenta la norma. ¿Qué pasa? Entonces ya cumplió, ¿cierto? Hicimos todo eso, se devolvió en los del local regional, se nos devuelven en promedio los proyectos 3 veces. A Wilfredo ha padecido ¿cuánto un proyecto ya? 7, ¿cuántas van? Con el de Urabá. El de Urabá va como 6 veces que se ha devuelto en todo esto. Entonces, bueno, por eso hablamos de un promedio. En promedio el proyecto lo devuelven 3 veces. Después de que tenemos el proyecto listo, entonces hacemos, para poder citar al local, les comentaba María Eugenia, hay que mandarlo al comité consultivo, porque sin mandar el proyecto al comité consultivo no puedo citar a un OCAD. Entonces lo mando y ellos tienen 5 días también para pronunciarse, o para no pronunciarse, pero yo como secretaria técnica tengo que cumplir el proceso de mandarlo, independientemente de que llegue o no el concepto. Resulta que entonces ya lo tengo entonces un certificado que dice el proyecto cumple todos los requisitos y puedo citar a un OCAD. Cito a un OCAD. Resulta que ya cuando cito a un OCAD, que ya estamos aquí, yo tengo que mandar a todos los 3 niveles de gobierno el paquete del proyecto completo. Eso se radica en un sistema que se llama SWIFT, que vamos a ver más adelante un resumencito pues de los sistemas, y después de que tenemos todos los sistemas, entonces ya está subido al sistema, cito, 7 días hábiles tiene que tener la duración del local, es decir, yo no tengo el paquete listo, ya cíteme ya y hacemos el local mañana, no, tiene que esperar 7 días hábiles, porque esos 7 días hábiles se los dan a los 3 niveles de gobierno para que puedan revisar la documentación. Entonces, yo por eso hacía tanto énfasis ahora en que los temas de fondo frente a la formulación, a los soportes, a todo eso es muy importante, pero se nos han caído muchas citaciones a OCAD porque no se cumple con los 7 días, a pesar de que el proyecto está impecable, tiene todos los requisitos, todos los documentos, pero a veces los alcaldes citan y no cumplen los 7 días, se perdió el trabajo de la citación, no de la formulación, de la citación, y se va aplazando. Entonces, es un balance entre las dos cosas. Obviamente lo más importante es el fondo y la formulación y la calidad de los proyectos, pero la norma tiene una gran cantidad de temas de forma que hay que respetarlas en su totalidad. Bueno, después de eso entonces citamos a un OCAD. El OCAD es el que viabiliza, prioriza y aprueba el proyecto. Ese OCAD, ¿qué es? Es una reunión donde hay 3 personas, o pues 3 niveles, en los municipales por lo general son 3 personas, ya en los regionales y en los de ciencia y tecnología ya es una mesa pues más grandecita, y en esa mesa se lee el orden del día y se dice, bueno, ¿cuál es el voto? Al OCAD ya se lleva el voto, o sea, pues es muy raro un OCAD donde se da pues la discusión y todo eso, pues porque se tenía todos estos días de ahí para atrás para poder pues como ganar todo ese espacio de discusión. Entonces, por lo general, en un OCAD ya se llega y se dice voto positivo, voto negativo, bla, y ya pues queda aprobado el proyecto o no queda aprobado. ¿Qué pasa? Si no queda aprobado, pues ya uno le avisa al formulador, señor, su proyecto no fue aprobado, devuelve toda la documentación, y si fue aprobado, procedemos como Secretaría Técnica a registrar la decisión en el SWIFT, y se hace algo en el SWIFT que se llama la designación del ejecutor, ya cuando se tiene el acta de la reunión y se tiene un acuerdo. Todos los OCAD hacen un acuerdo que es el acto oficial de aprobación de los proyectos, y con ese acuerdo entonces ya vamos a otra cosa más que no está aquí, que sí está en todo este completo, y es que hay que cumplir el otro pedazo del acuerdo, que son los requisitos previos al acto de apertura. Es decir, ahí todavía el operador, Universidad de Antioquia en este caso, ni siquiera, pues todavía no ve el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Señor ejecutor, haga el favor y cumple esos requisitos. Entonces hay generales, hay específicos, y volvemos a revisar, otra vez como revisamos en el primer pedazo. Se vuelve y se revisa, si cumple, entonces ya hacemos un certificado que dice, este proyecto cumple con los requisitos, y si no cumple, volvemos y lo devolvemos al formulador. Otra vez vuelva y hágale hasta que cumpla todos los requisitos. Un proyecto de vivienda en el local regional se puede estar demorando alrededor de 1 año, más o menos, de vivienda. Hay otros proyectos que dependiendo del sector es horrible, o como el de Wilfredo, que yo no sé cuánto lleva ya, pero ya ni lleva porque
porque pero es que vivienda es más complejo, por eso hablamos mucho dependiendo de los sectores. Vivienda es complejo, transporte puede funcionar mucho mejor. También de qué depende, depende mucho del funcionamiento de los ministerios. Hay ministerios que tienen equipos propios para el tema de regalías, otros ministerios que no, otros ministerios que tienen una persona para revisar todos los proyectos a nivel nacional. Entonces uno dice, pues obviamente pues de ahí para allá esto se nos puede demorar pues lo que queramos. Más complejo es vivienda y agua potable. Sí, pero es que son el mismo ministerio. Ajá, es vivienda el que es muy duro. Todo ese proceso, entonces ya al final lo que queda es otro certificado que dice cumple requisitos previos al acto administrativo, y ahí sí ya, señor operador, empiece, arranque, que ya puede arrancar. Se hacen a nivel interno de los entes territoriales todas las cosas que se tengan que hacer a nivel presupuestal, que es toda la incorporación de los recursos para poder sacar CDP y hacer las diferentes contrataciones, convenios, como se vaya a llevar a cabo el proyecto con los diferentes operadores. Por lo general, la gobernación no tiene un único operador, o sea, si ustedes, por ejemplo, son el operador de leche y el de cacaos, probablemente haya otro operador del mismo proyecto, otra universidad u otro aliado que también está participando del mismo proyecto. Entonces no hay como un único operador con un proyecto, sino que hay varios operadores participando en el mismo, y esa es una también de las ventajas del sistema, no solo que los proyectos sean regionales, sino que participen muchos alrededor del mismo objeto y del mismo propósito. Perdón un segundo, una cosa que es muy importante aclarar. Regalías es una fuente de financiación, pero no es un mecanismo de contratación. Es decir, una vez surtidos todos estos trámites, hay que contratar por ley 80, igualito, como si fueran recursos propios. La diferencia es la fuente, más no el proceso contractual. El proceso contractual se surte igual que las otras fuentes. Bueno, entonces vamos al segundo bloque. Aspectos presupuestales, cierres, ejecución, sistemas de información, seguimiento y monitoreo, evaluación y control. Recuerden que ya ustedes se van ubicando, por ejemplo, a nivel, yo no sé si aquí hay personas a nivel administrativo de la universidad, pero las personas de nivel administrativo también tienen que ver con todo el tema del presupuesto de regalías, porque también tiene que estar separado, porque tienen que devolver los rendimientos, porque eso es un lío. O sea, manejar recursos de regalías también como operadores tiene una normativa específica y uno tiene que estar pendiente del tema, pues porque no es como la plata normal que pasa a la gobernación de Antioquia para la universidad, sino que tiene una connotación importante. Entonces, ¿qué pasa? Acá en este presupuesto, lo habíamos dicho, son presupuestos separados. Nosotros no necesitamos tener, por ejemplo, la plata en caja pues ahí ya desembolsada para poder incorporar. Pueden incorporar los recursos de los entes territoriales simplemente con el acuerdo oficial del OCAD. Porque las platas, por ejemplo, las regionales, uno las solicita al Ministerio de Hacienda. Entonces, como esas platas, por lo general el Ministerio de Hacienda es rápido, pero puede pasar pues diferentes cosas, entonces uno puede incorporar, sacar CDP y todo, y empezar su proceso de contratación, así la plata pues yo todavía no la tenga ahí, porque ya el acuerdo es lo que me soporta esa decisión del proyecto. ¿Qué es importante hablar acá? De los sistemas de información. Resulta que el sistema nació pues en el 2012, se empezó a implementar, y ¿qué pasaba en el sistema inicialmente? Había mucha plata. Entonces ahí es cuando entonces empezamos a escuchar todas las noticias, que hay mucha plata de regalías, que empiecen a formular proyectos, que hay que ir por la plata de regalías, listo, empezó toda esa ola impresionante de proyectos. En mi oficina yo me acuerdo que para el primer OCAD regional se recibieron 66 proyectos, de los cuales los 66 había que revisarlos en 5 días hábiles. Ahí es donde uno dice como que bueno, pero empezó el sistema general de regalías y eso fue. Pero entonces era mucha plata, y la norma decía, vamos a hacerle seguimiento, pero pues como nadie había hecho proyectos y apenas estábamos en ese proceso, pues no estaba el sistema de seguimiento. Ya entonces empezamos a ejecutarlos, a aprobar proyectos y a aprobar, cuando salió el sistema de seguimiento, y ya sale el sistema con este aplicativo que es el de GESPROI. GESPROI sale más o menos en marzo del 2013, yo creo que más o menos es cuando empieza ya el tema duro a regir, y GESPROI primero sale con la parte física y después sale con algo que nosotros llamamos GESPROI Cuentas.
que GESPRO y Cuentas es donde se reportan todos los pagos que se hacen con los recursos de regalías, que quienes lo hacen, las diferentes secretarías de Hacienda de los entes territoriales. Entonces, ¿qué pasa? Vean que, por ejemplo, aquí el operador, en el caso de la Universidad de Antioquia, no llena GESPRO y Cuentas. ¿Quién lo llena? Lo llena la Gobernación de Antioquia para todos los proyectos que sea el ejecutor, poniendo pues el caso específico, hablando de Gobernación de Antioquia como ejecutor. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a rendir cuentas en el aplicativo y rendimos cuentas a nivel de platas pues de pagos, y rendimos cuentas también a nivel del avance físico. Entonces, todo esto que formulaste en la MGA, que te quedó muy bien estructurado, donde pusiste los indicadores, pusiste las actividades, pusiste las fuentes de financiación, GESPRO y te empieza a mostrar todo eso y te empieza a decir, bueno, muéstreme cómo va usted en esos indicadores, haga por favor una programación, y me va reportando cada mes, me va reportando esa programación. GESPRO se reporta cada mes los 15 primeros días del mes, tanto cuentas como la parte física. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ya como ente territorial recibí unas funciones de formulación, de revisión de proyectos que me desgastan, y fuera de eso también le tengo que hacer un seguimiento riguroso cada mes para los indicadores según lo que formulé. Entonces la dinámica y la complejidad del sistema se vuelve grande, y se vuelve de pronto algunos entes territoriales hasta sin dimensionar de la cantidad de cosas que el nuevo sistema general de regalías le implica hoy a un ente territorial. O sea, no es simplemente formular el proyecto e ir por él, sino que de ahí para allá se vienen una serie de responsabilidades. ¿Qué pasa? CIRESI es un aplicativo de la Contraloría que no solo es para regalías, tiene un módulo, Contraloría General de la Nación, tiene un módulo específico para regalías y también se tiene que rendir mensual, y hay otro tipo de informe que se rinde trimestral. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que ser, pues si uno es juicioso, pues tendría que ser coherente lo que reporte en uno como lo que reporte en otro, pero el uno es de la Contraloría General y el otro es del DNP. Entonces ahí casi que la articulación la tiene que hacer uno de carácter manual, porque en los sistemas no están articulados, ni son pues no están pegados para que le digan a uno de manera inteligente, ve, aquí puso un dato y aquí puso otro, ¿cierto? Juli, ¿qué implicaciones tiene para un alcalde no reportar de manera oportuna en GESPRO? ¿Indica que es la suspensión de giros? La primera cosa que le hacen por no reportar cada mes la información es la suspensión de los giros. Es decir, no le vuelven a desembolsar las regalías directas, que ahorita María Eugenia mostró que era este último fondo de acá. Las regalías directas no se las vuelven a desembolsar hasta que no se desatrase. Y eso tiene que ir a Bogotá, pues de todo un trámite en Bogotá para poder que levanten la medida de la suspensión de giros. Pero ¿qué implica una suspensión de giros? Pues uno diría, pues no me vuelva a mandar esa plata, pues también bien difícil de traer, pues no me la vuelva a mandar, pues uno diría, ¿cierto? Pero no es así de fácil. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes unos procesos ya contratados y en ejecución, pues necesitas caja para poderle pagar a los contratistas y a todo lo que tenés en estos momentos en ejecución. Entonces, es decir, usted necesita que le llegue la plata para poder tener todas sus obligaciones, poder cubrir todas esas obligaciones, y no es tan simple pues como déjeme demandar la plata. Esa es la primera sanción. Ya después, eso tiene unos tiempos, entonces después si te demoras 3 veces y ya llevas 3 veces incumpliendo lo mismo, ya empiezan diferentes procesos. Entonces ahorita vemos que hay procesos ya disciplinarios, hay procesos fiscales, hay procesos a nivel de control, hay ya diferentes metodologías donde ya por un manejo pues como inadecuado del tema, te empiezan pues ya a hacer un asunto ya pues más complicado. El otro sistema es SWIFT, que SWIFT es el aplicativo que se maneja en el Banco de Proyectos a nivel nacional del Sistema General de Regalías, lo que les explicaba ahorita la jefe. Hay 2 bancos de proyectos hoy en regalías, el banco que nosotros tenemos como ente territorial y el Banco de Proyectos de Regalías, que lo manejamos por ese aplicativo. Entonces, si ustedes me preguntan hoy una oficina de planeación de un municipio, ¿qué tiene que tener hoy en su secretaría técnica? Tiene que tener una persona que pueda manejar todos estos aplicativos, pues porque en planeación se manejan alrededor de 3 aplicativos, SWIFT, GESPRO Proyectos y CIRESI. En Hacienda tiene que tener otra persona que pueda reportar cuentas,
y aparte pues de todo el equipo que se tiene que tener alrededor de la formulación y la estructuración. Pero la ventaja después de todo eso es que el sistema gira unos recursos para el fortalecimiento de las secretarías técnicas, el llamado, la solicitud, la recomendación es que esos recursos no los destinen a comprar escritorios, computadores, que lo podrían hacer, sino realmente a fortalecer los equipos de regalías, porque las implicaciones que tiene no cumplir con todo esto son muy graves para los ordenadores del gasto, que son en este caso los alcaldes. Con la plata de fortalecimiento compraron motos, GPS, ya pues pasa de todo, ¿cierto? Pero entonces la invitación es eso, la invitación es que si ustedes tienen un rol al interior del Sistema General de Regalías en ese sentido, pues esa plata ojalá pues la aprovechemos bien en el fortalecimiento como tal de esa secretaría, pues porque ven la cantidad de funciones que tienen que cumplir para poder llevar a cabo esto. Sistema de monitoreo, seguimiento y control, esto fue lo que les digo que nace en el 2013, ya como cuando aprobamos proyectos, entonces ahora sí le vamos a hacer seguimiento, ¿cierto? Como lo decía también la directora, pues con todo el sentido y la lógica es, listo, venga yo le hago, ellos le fortalecieron mucho todo este tema de monitoreo de las regalías, pues por todo el antecedente de las regalías anteriores, entonces esto es una cosa absolutamente rígida del Sistema General de Regalías actual, que pues tiene todo el sentido que sea así. ¿Qué pasa? El sistema, como se llama sistema, entonces es monitoreo, seguimiento, control y evaluación. Para cada uno de los temas hay un equipo diferente de Bogotá que viene y te hace o monitoreo o viene y te hace evaluación, y ya después de los resultados de ese monitoreo y de esa evaluación y el seguimiento ya te hacen control, ya pues dependiendo de lo que los hallazgos y de pues todo lo que ellos observen en ese tema. ¿Qué pasa? El sistema de monitoreo es importante que ustedes tengan en cuenta que se lo hacen a todos los órganos, a todos los que ustedes vieron al principio, o sea, no solo se lo van a hacer a la Universidad de Antioquia, ni se lo van a hacer a la gobernación ni a los municipios, sino que todo el mundo. También les hacen seguimiento al Ministerio de Hacienda, les hacen seguimiento al Ministerio de Minas, o sea, todo el que tenga que ver con regalías puede ser sujeto de seguimiento, monitoreo y control. Desgastante mucho para los entes territoriales porque, por ejemplo, nosotros nos pasó que teníamos visita alrededor de 10 proyectos en monitoreo y evaluación, a los 15 días creo que fue que llegó otra visita para revisar fiscalización, a los otros 8 días llegaban para revisar las regalías anteriores, o sea, lo que se había hecho por las regalías anteriores, y uno dice, pues listo, estuvimos 2 meses solo en temas de seguimiento, monitoreo, desgastados pues como en ese tema, tratando pues de también de aprender mucho, porque como esto es nuevo, entonces de cada visita que pasa, pues son muchos los aprendizajes. Tercer bloque es un tema... Porque ya tenemos que entrar a preguntas, nos van a sacar de este salón y Juan está haciendo fuerza, así que pon las diapositivas y más bien preguntas. Sí, no, y ni siquiera de pronto sin poner las diapositivas, de pronto estos son los recursos que hablamos de fortalecimiento, que es lo que les acabamos de decir con lo que compraron las motos y los GPS. Vigencias futuras es algo importante, solo resaltar aquí una cosa, y es que regalías también tiene vigencias futuras, que ellos llaman vigencias futuras de ejecución, vigencias futuras de hoy, que están muy poco reguladas en la norma y que nos ha traído diferentes inconvenientes a la hora de practicarlas, porque como no están tan reguladas, entonces yo tengo un concepto, el otro tiene otro concepto, pues y ahí estamos. Hay vigencias futuras de recursos normal como en cualquier ente territorial, y hay vigencias futuras de ejecución, y ¿qué significa? Es que yo voy a contratar con la plata de este bienio, pero los bienes y productos de ese proyecto los voy a entregar en otro bienio. Al pasarme de bienio ya ahí implica una vigencia futura de ejecución, pero es solo bienes y servicios, teniendo en cuenta que la plata es del bienio actual. Y ya vigencia futura de recursos, no sé, pues muchos ya lo sabrán, de pronto algunos no, ya son las platas que yo estoy en un bienio, pero necesito plata de otro bienio. Esa ya es una vigencia futura de recursos, que es las que existen normal en los entes territoriales. Y los ajustes, los proyectos en el día a día necesitan ajustes, ¿cierto?
pasa también, regalías también lo tiene contemplado, solo que hay una cosa bien particular y es que lo tiene contemplado antes de contratar, y por lo general lo que pasa en los proyectos es ya cuando lo estás contratando, pues llovió y ya me atrasé, entonces uno dice como, pero regalías, lo más importante pues como el tema de ajustes es que se deben hacer antes de contratar, entonces ahí es donde, porque si no serían lo que ellos llaman hechos cumplidos, y ahí es la parte complicada. El acuerdo 20 es el que dice que puede ser un ajuste, que es un nuevo proyecto, por ejemplo un cambio de nombre es un nuevo proyecto, un cambio de propósito inicial es un nuevo proyecto, o incrementos o disminuciones del 50%, en las fuentes de recursos o en las poblaciones, también son un nuevo proyecto. Eso ya los invitamos pues a que los lean.